En 1935, Einstein ideó un experimento mental que demostró que la mecánica cuántica rompe un principio sagrado de la física, que nada es más rápido que la velocidad de la luz. Los físicos lo vieron como un error. Pensaban que a sus 56 años, Einstein era un anciano que había perdido su toque y no podía aceptar la nueva teoría física porque era demasiado radical. Pero 30 años después, un hombre se topó con el ensayo olvidado de Einstein y se dio cuenta de algo. Su predicción podía probarse. Los científicos que hicieron el experimento se impresionaron. La física cuántica sobrepasa el límite de velocidad universal. Debemos apelar a cosas como acciones que viajan más rápido que la luz de un lugar a otro. Este video trata de uno de los experimentos más espeluznantes y malinterpretados de la física. Y puede ser la evidencia más sólida que tenemos de que vivimos en muchos mundos. Si el Sol desapareciera de repente, ¿cuánto tardaríamos en darnos cuenta y ser liberados al espacio? La teoría de Newton dice que la gravedad actúa al instante a cualquier distancia. Si hubiera un cambio en la gravedad, lo sentiríamos de inmediato. Pero al mismo Newton le molestaba esto. Que un cuerpo pueda actuar sobre otro a la distancia es para mí un absurdo tal que no creo que nadie con una facultad de pensamiento competente pueda caer en él. Pero en 1905, Einstein vio que la acción a distancia no solo es absurda, sino que da lugar a paradojas. Einstein descubrió que dos observadores que se mueven a distinta velocidad pueden discrepar sobre cuándo ocurre un evento. Digamos que ves dos eventos que ocurren al mismo tiempo. Un observador que pasa rápido va a ver otra cosa. Para él, un evento ocurrió primero, y ambos puntos de vista son válidos. Pero en cuanto a la gravedad, esto lleva al desastre. Supón que ves el Sol desaparecer y la Tierra salir al mismo tiempo, como predijo Newton. Entonces, el otro observador ve algo imposible. Primero ve a la Tierra salir volando, aun cuando el Sol sigue ahí, el cual obviamente debería atraer a la Tierra. Para él, la causa y el efecto están invertidas. La única solución a esta paradoja es rechazar la suposición inicial, entonces la gravedad no puede ser instantánea. Einstein tardó 10 años en resolver este problema, y en el proceso renovó totalmente nuestra comprensión de la gravedad. La gravedad es consecuencia de la curvatura del espacio-tiempo. Cuando hay un cambio en la gravedad, solo afecta el espacio-tiempo local. Esa onda se propaga a las regiones cercanas y se extiende cada vez más hasta que finalmente nos alcanza. Esta teoría de la gravedad es local porque los efectos se propagan a la velocidad de la luz en lugar de ser instantáneos. Desde nuestra perspectiva, si el Sol desapareciera, el efecto tardaría unos 8 minutos en alcanzarnos. Otro observador podría discrepar sobre la duración del retraso, pero al menos coincidiríamos en que el Sol desaparece primero. Por eso, nada puede ser más rápido que la luz. El retraso entre causa y efecto asegura que los observadores coincidan en el orden. Luego de que Einstein corrigiera la gravedad, toda la física clásica obedeció esta regla fundamental. Pero después, Einstein estudió la nueva teoría de la mecánica cuántica y descubrió algo terrible. Esta es una de las fotos más famosas de la física. Se tomó en el Congreso Solvay de 1927, donde los arquitectos de la nueva teoría cuántica se reunieron para debatirla. Más de la mitad de los asistentes ganaría premios Nobel. Pero Einstein creía que se habían equivocado en algo fundamental. Esa era su oportunidad de probarlo. Subió al escenario con un experimento mental. Imagina que se dispara un solo electrón por una rendija estrecha hacia una pantalla de detección circular. La mecánica cuántica dice que este electrón tiene un tipo de onda asociada, llamada función de onda, que se expande por el espacio conforme se desplaza. Cuando el electrón toca la pantalla, se detecta en un solo punto. El lugar depende de la amplitud de la onda. Si la onda es muy grande en un área particular, es más probable que el electrón aparezca ahí. Digamos que aparece aquí. Hasta ahí todos entendían. Esto lo predice la mecánica cuántica, pero la siguiente pregunta de Einstein lo sorprendió. ¿Por qué el electrón no aparece en este otro punto poco después? Solo hay un electrón y no se pueden detectar dos veces. Pero la mecánica cuántica garantiza que al detectarse el electrón en el primer punto, su función de onda colapsa instantáneamente a cero en el resto. Por eso, la probabilidad de encontrarlo en el segundo punto es cero. Ahí ya no hay ninguna onda. Pero Einstein le pidió al público que pensara en lo que esto significa. La medición aquí debe afectar instantáneamente la función de onda aquí, sin importar la distancia entre estos lugares. Es decir, la mecánica cuántica implica influencias instantáneas a distancia. Transgrede la localidad. Einstein terminó su charla diciendo, es un mecanismo de acción a distancia bastante peculiar, y que esto, en mi opinión, implica una contradicción con el postulado de la relatividad.
El argumento de Einstein fue tan simple y su charla tan breve que la gente no supo qué pensar. Un asistente dijo: me encuentro en una posición muy compleja porque no entiendo cuál es exactamente el punto que Einstein quiere plantear. Sin duda, es mi culpa. Ese hombre era Niels Bohr, la figura más influyente de la física cuántica de la época. El Instituto Bohr en Copenhague se había vuelto el centro de este nuevo campo. Muchos jóvenes científicos como Werner Heisenberg fueron a aprender de él. Uno de sus alumnos recuerda: Bohr nos invitaba a varios a su casa y nos sentábamos cerca de él, algunos literalmente en el suelo a sus pies para no perdernos palabra. No fue Bohr quien escribió las reglas matemáticas de la mecánica cuántica, pero les dijo a todos lo que significaban. Mientras la teoría confundía a los demás, Bohr ofrecía respuestas. Su filosofía se conoció como la interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica. En general, lo que entiendo de la interpretación de Copenhague es que existe la función de onda que describe todo lo que puede saberse de una partícula o sistema y evoluciona según la ecuación de Schrödinger, y en algún punto se realiza una medición y en ese momento la función de onda colapsa. Creo que algo clave que dijiste es que la función de onda es todo lo que se sabe de la partícula. Y creo que eso era muy importante para Bohr. Como diría Bohr, es incorrecto pensar que la tarea de la física es descubrir cómo es la naturaleza. La física solo busca predecir mediciones en el laboratorio, algo que la mecánica cuántica hace muy bien. En cuanto a lo que hace el electrón cuando nadie lo mira, para Bohr no tenía ningún sentido hacer esa pregunta ni siquiera. La función de onda dice todo lo que la física puede o debe decirnos. Einstein no soportaba la interpretación de Copenhague. En una carta a su aliado Schrödinger la llamó una filosofía tranquilizadora o una religión. Einstein creía que su experimento mental exponía una debilidad crítica en esta interpretación. Demostró que el modo en que colapsa la función de onda no es local. Por lo tanto, dedujo que quizás la función de onda era el problema. Al final, tal vez no es la mejor forma de describir al electrón. Einstein no había convencido a Bohr durante su charla, pero estaba decidido a hacerlo durante el resto del congreso. Los físicos cuentan una versión de esta historia. Lo encuentras en los libros de texto y en los de divulgación, y que los físicos nos contamos entre nosotros. La historia es que Einstein y Bohr tenían un gran debate. Y a Einstein no le gustaba la mecánica cuántica porque era fundamentalmente probabilística. Intentó demostrar que podrían concebirse experimentos para sortear estas relaciones de incertidumbre. Y Bohr demostró una y otra vez que eso no era posible. Y, finalmente, todos coincidieron con Bohr. Él es Adam Becker, autor del libro ¿Qué es real?, sobre la historia de la mecánica cuántica. Como nos explica, Bohr pudo haber malinterpretado el propósito de los experimentos mentales de Einstein. Tenemos pruebas documentadas de esto en al menos un caso. Einstein describió un experimento mental de una caja de fotografías y un espejo. Su objetivo era mostrar la no localidad de la interpretación de Copenhague en acción. Bohr lo malinterpretó, y cuando después se lo contó a los demás, hizo un pequeño esquema del experimento mental de Einstein, pero simplemente no incluyó el espejo. Aún así, se considera la gran victoria de Bohr sobre Einstein. Una locura, pero los ganadores escriben la historia, ¿cierto? Para comprender el argumento de Einstein, piensa en la relación entre la gravedad de Newton y la relatividad general. La teoría de Newton funciona bien en la mayoría de los casos, pero plantea que la gravedad es una fuerza no local, lo que genera paradojas. Esta fue la motivación para desarrollar la relatividad general de Einstein, que sí es local. Él creía que la misma lógica se aplicaba en la mecánica cuántica. Su experimento mental reveló que la teoría cuántica es no local, y al igual que la gravedad de Newton, la mecánica cuántica no puede ser la teoría final. Debe reemplazarse con una local. Y pensaba que además, esta nueva teoría podría unificar la gravedad y el mundo cuántico. Es difícil imaginar que se llegue a la teoría final de inmediato. Sí. Y sí, el hecho de que surjan paradojas como esta Sí. te hace pensar que debe haber algo más que aún no vemos. Por supuesto. Pero Einstein ni siquiera podía convencer a Bohr de que la mecánica cuántica es no local. En 1935 hizo un último intento de convencer a la comunidad de que había una contradicción entre la mecánica cuántica y la relatividad. Con la ayuda de dos colegas más jóvenes, Boris Podolsky y Nathan Rosen, formuló otro experimento mental, aún más sorprendente, que demuestra la no localidad de la mecánica cuántica. Este artículo se conoce como el artículo EPR por sus autores. Esta es una versión simplificada de su experimento mental. Imagina que un solo fotón de alta energía se convierte de pronto en dos partículas. Una es un electrón y para conservar la carga total, la otra es un positrón. Como una es negativa y la otra positiva, se cancelan.
Pero electrones y positrones tienen una propiedad llamada spin que, como la carga eléctrica, también debe conservarse. Si la luz comenzó con un spin 0, las dos partículas juntas también deben tener un spin total de 0. Por ejemplo, si la dirección del spin del electrón es esta, el spin del positrón debe tener una dirección opuesta para que se cancelen perfectamente. Pero el spin del electrón pudo haber sido este, o este. Todas las posibilidades son válidas. Las reglas de la mecánica cuántica dicen que el electrón realiza todas las posibilidades a la vez hasta que es medido. No es solo que no sepamos cuál es el spin, el electrón en realidad lo está haciendo todo. La única restricción es que, haga lo que haga el positrón debe hacer exactamente lo opuesto. Esto también implica que al medir el electrón y determinar su estado, también se determina el del positrón. A esto se le llama entrelazamiento. Los estados de ambas partículas son interdependientes. Pero ¿cómo medimos las partículas y las forzamos a hacer una cosa? Para esto, usamos la máquina de Stern-Gerlach. Básicamente, es un imán de forma extraña que usamos para medir el spin. La orientación de los imanes determina en qué eje se está midiendo el spin. Por ejemplo, si la máquina está así y lanzamos una partícula con el spin en el sentido positivo del eje Z, claramente irá a este punto que llamaremos más. Por el contrario, una partícula con spin negativo del eje Z irá hacia abajo al menos. Por tanto, esta máquina de Stern-Gerlach mide el spin en el eje Z. ¿Qué pasa cuando metemos una de nuestras partículas entrelazadas? Cuando el electrón entra en la máquina va hacia el más o el menos con una probabilidad del 50%. Digamos que el electrón va al más. Esto significa que pasó de un estado indeterminado a un spin positivo del eje Z. Pero, ¿qué pasa con el positrón? La única forma de conservar el spin es que ahora esté en un estado negativo del eje Z. Cuando se mida, hay un 100% de probabilidad de que sea menos. Debe ser así para conservar el spin. Pero los autores del artículo notaron algo muy raro en este resultado. Para ver lo que está mal, imaginemos que el electrón y el positrón traen consigo estos sobres. Estos sobres representan el estado de las dos partículas. Hasta medirlas, ambas partículas están en una superposición de estar en más y menos al mismo tiempo. Ambas opciones están en el sobre. Pero movamos el positrón hacia alguien que está muy lejos. En esta analogía, abrir el sobre es como medir el spin del electrón. Pero esto hace que la función de onda del electrón colapse sobre solo una posibilidad. En este caso, es más. ¿Pero qué pasa con el sobre que está lejos? Debe colapsar sobre menos instantáneamente. De otra forma, cuando el experimentador abra el sobre, habrá una posibilidad de que vea el más, lo que violaría la conservación del spin. Pero si debe colapsar al instante, cuando se mide el electrón, ¿cómo sabe sobre qué colapsar? Debe recibir información del electrón distante. Pero ese mensaje tiene que viajar mucho más rápido que la velocidad de la luz para llegar al positrón a tiempo. Y con este argumento, Einstein, Podolsky y Rosen demostraron que la interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica realmente es no local. Einstein ya lo había demostrado cuando habló en la conferencia, pero este argumento era aún más concluyente. Pareciera que es lo mismo, Sí, pero ahora reforzado y tenemos dos partículas distintas para hacer dos mediciones distintas. sí. Y que una medida influya en la otra definitivamente suena mal. Sí, exacto. Creo que se dio cuenta de que las medidas eran el problema en la mecánica cuántica. La función de onda de una sola partícula o de este par de partículas puede extenderse a grandes distancias. Esto en sí no es un problema. Pero cuando colapsa la función de onda, la información sobre el colapso debe propagarse por donde esté la función de onda. Ahí está la no localidad de la mecánica cuántica. El artículo de EPR no solo señalaba el tema de la no localidad. Probaron que solo existe una teoría alternativa local para explicar este experimento. En esta versión local, en lugar de que el electrón elija entre más o menos cuando se lo mide, en realidad elige cuando aún está en contacto con el positrón. Hay una forma aleatoria en que más y menos se colocan en estos dos sobres. Por eso, al más y al menos se les llama variables ocultas. Y como esta teoría alternativa asigna estas variables ocultas de manera local mientras aún están en contacto entre sí en lugar de a gran distancia, le llamamos teoría de variables locales ocultas. Ahora, esta teoría de variables locales ocultas va a poder explicar el experimento fácilmente. Mandemos lejos al positrón
Y ahora, cuando el electrón se mida como más, no tiene que correr a decirle al positrón. Este ya lo sabe. No hay una acción a distancia. Esta versión de la variable local oculta es mucho más sensata que la cuántica. Nos vemos forzados a aceptar solo una de las explicaciones para este experimento, la de no localidad, como la interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica o la teoría de variables locales ocultas. Dado que una acción no local a distancia contradice la relatividad, Einstein pensó que esto probaba definitivamente que la interpretación de Copenhague era incorrecta, y por lo tanto debía haber una teoría de variables locales ocultas que la reemplazara. El artículo de EPR sin duda llamó la atención. Sin preguntarle a Einstein, Podolsky lo filtró a la prensa y la historia terminó en el New York Times. Una prodigiosa cosecha de la inteligencia actual. ¡Extra, extra! ¡Entérese de todo! Einstein era el científico más famoso del mundo e iba tras la extraña pero exitosa teoría de la mecánica cuántica. Así que, obviamente, a la prensa le encantó. Pero, ¿qué pensaban los científicos de este argumento? La reacción de la comunidad científica fue diversa al principio. Había personas, viejos aliados de Einstein, que estaban muy contentas con el tema. Schrödinger encabezaba esa lista. Y de hecho, en un intento de aclarar algunos malentendidos que surgían sobre el artículo de EPR, Schrödinger publicó el experimento mental conocido como el gato de Schrödinger, como apoyo a Einstein para mostrar el tipo de problema que él y Einstein veían en la física cuántica. Bohr, mientras tanto, pensaba, no puede ser, ¿qué es esto? Tiene que estar mal. ¿Cómo demuestro que está mal? Y Bohr, finalmente, con su estilo tan pesado y complicado, elaboró una respuesta al artículo de EPR. Respuesta que es conocida por ser confusa y difícil de entender. Y yo la leí atentamente y te puedo decir que la respuesta de Bohr o no tiene sentido o comete algunos errores de verdad. Hay una frase muy bien elaborada que creo que Bohr se esforzó mucho en formular y cuyo significado es absolutamente confuso para mí. Bohr dijo en su respuesta, en sus múltiples respuestas a EPR, que no hay duda de que algo no local ocurre. Entonces, la reacción final de la comunidad de físicos, al menos en los años tras la publicación del artículo de EPR y la respuesta de Bohr en 1935, fue pensar que Bohr lo había resuelto con su respuesta, aunque la gente realmente no entendía lo que Bohr dijo. 20 años después, Einstein murió, cuestionando aún la física cuántica. Pero la mayor parte de la comunidad había dejado eso atrás. Sin embargo, Bohr nunca olvidó el artículo de EPR. En 1962, dio una entrevista sobre Einstein 7 años después de que éste muriera. Lamentó que Einstein desperdiciara décadas en experimentos mentales absurdos solo porque no podía aceptar la mecánica cuántica. Fue terrible que cayera en la trampa de trabajar con Podolsky, dijo. Rosen es aún peor, en mi opinión. Él aún cree en el experimento mental de EPR. Hasta donde sé, Podolsky ya lo abandonó. Toda la idea pierde sentido cuando uno se adentra en ella. Pueden pensar que mis palabras son duras, pero es verdad. No existe ahí ningún problema. Al día siguiente, Bohr tomó una siesta y nunca despertó. Y así, luego de muchos años, terminó el debate entre Einstein y Bohr. La autoridad de Bohr fue en parte el motivo de que el artículo de EPR no tuviera la atención merecida, pero hubo otra razón por la que los físicos lo ignoraron. En el experimento de EPR, la teoría mecánica cuántica de Copenhague y la de variables locales ocultas de Einstein predicen exactamente lo mismo. Se obtienen los mismos resultados. Debatir dos interpretaciones diferentes del mismo resultado experimental parecía filosofía de sillón, no física real. La interpretación de Copenhague hace buenas predicciones, así que ¿por qué no seguir enseñándola y ya? Es como decir, cállate y calcula. Sí. Creo que es el mensaje que se transmite. La actitud en general era ya, acabó. ¿Qué importa? No es relevante, se terminó. Einstein y Bohr tuvieron un gran debate y Bohr ganó. ¿Te crees más listo que Niels Bohr? ¿Te crees más listo que Albert Einstein? Parecía que ese debate era imposible de resolver, hasta que otro físico se fijó en él.
John Bell estudiaba en la universidad poco después de la Segunda Guerra Mundial, en la nueva era de la física, y por supuesto le enseñaron la interpretación de Copenhague. Las dudas de John Bell sobre la mecánica cuántica, según él mismo recuerda, surgieron prácticamente cuando se la enseñaron. En su primera lección de mecánica cuántica comenzó a molestarse bastante con sus maestros. Les decía, eso es impreciso. ¿Qué es lo que quiere decir con medición? Bell nunca estuvo satisfecho con las respuestas sobre las bases de la mecánica cuántica, pero cuando estaba haciendo su doctorado, lo animaron a estudiar algo un poco más respetable. Estudió física nuclear y tuvo una carrera muy exitosa en la CERN. Pero luego de trabajar 8 años con la física de partículas, en 1963 se tomó un año sabático. Y por fin tuvo tiempo para enfocarse en sus dudas sobre la mecánica cuántica. Dijo, siempre supe que me estaba esperando. Comenzó repasando los viejos debates y los artículos que la mayoría de los físicos habían descartado hace tiempo como distracciones filosóficas, incluido el artículo de EPR. Al terminar dijo, creo que la superioridad intelectual de Einstein sobre Bohr en este caso era enorme. Una gran brecha entre el hombre que vio claramente lo que se requería y el oscurantista. Supo que la lógica de Einstein era sólida. Una de las dos conclusiones es verdad. La cuestión era poder probar cuál mediante un experimento. Este tipo de experimentos era más viable en la época de Bell. El artículo de EPR fue el primero en considerar el entrelazamiento. Hoy el entrelazamiento es una característica básica de la mecánica cuántica, pero Einstein fue el primero en señalar que existía. El artículo de EPR se planteó como un experimento mental. Nadie había creado aún un estado de materia tan exótico en 1935. Pero entre el trabajo de Einstein y el de Bell de 1935 a 1964, el entrelazamiento se había convertido en un tema serio de estudio. Para la época de Bell, había formas de recrearlo en el laboratorio. De hecho, Madame Wu había reproducido el experimento mental de EPR como un experimento real. Pero hacer el experimento de EPR en la vida real no es suficiente para señalar la explicación correcta, ya que ambas predicen lo mismo. Bell se preguntó si habría otra versión del experimento donde las teorías no local y local tuvieran que dar un resultado distinto. Si haces esa pregunta y juegas con el experimento de EPR, verás que, te encuentras con un giro literal, no solo figurado. ¿No? Esta es una versión simplificada del experimento de Bell. Veamos de nuevo al electrón y el positrón entrelazados. Pero ahora, en lugar de solo medirlos con la máquina de Stern-Gerlach así, el experimentador puede elegir cómo orientar la máquina. Las tres opciones son 0 grados, 120 grados y 240 grados. Este es el giro en el experimento de EPR. Se puede hacer una elección de manera independiente, por lo que el electrón puede medirse a 0 grados y el positrón se puede medir a 240 grados. Si ambos experimentadores eligen el mismo eje, ya sabemos qué sucede. Tienen que obtener resultados opuestos para conservar el spin. Lo interesante es cuando los experimentadores eligen ejes distintos. Aquí lo que queremos predecir es la tasa de desacuerdo, la probabilidad de que los resultados del electrón y el positrón sean distintos. Primero veamos cuál es la predicción de la mecánica cuántica. Digamos que el electrón se mide con el eje de 0 grados y resulta positivo. Ahora que su spin colapsó sobre Z positivo, el del positrón debe colapsar de inmediato sobre Z negativo. Esta es la parte no local de la mecánica cuántica. Pero ¿qué pasa cuando el positrón lo mide una máquina inclinada a 120 grados? Se puede ver que el spin del positrón está casi apuntando hacia el extremo positivo de la máquina, así que es más probable que vaya al más. De hecho, es 75% más probable que vaya al más y solo un 25% de que vaya al menos. La probabilidad de desacuerdo es del 25%. Y se puede demostrar que para cualquier par de ejes distintos que se elijan, la geometría es análoga. Todos tienen esta probabilidad de desacuerdo del 25%. Cada vez que los experimentadores elijan distintos ejes, van a obtener el mismo resultado el 75% de las veces y un resultado distinto el 25%. Ahora consideremos la teoría de las variables locales ocultas. Estas partículas tienen una misión. Su objetivo, hacerte creer que están actuando según la mecánica cuántica cuando en realidad actúan localmente. Sé que estamos antropomorfizando, pero me parece muy útil imaginarlos de esta manera. Queremos averiguar si es siempre posible usar una teoría de variables ocultas para obtener los mismos resultados experimentales que la mecánica cuántica de Copenhague. O si en esta nueva situación, estas partículas tramposas no van a engañarnos. Puedes pensarlo así. A cada partícula se le va a hacer una de 3 posibles preguntas.
y deberán decidir sus respuestas mientras aún están juntas para poder coordinar su estrategia. Al terminar de elaborar un plan sobre cómo contestar cualquiera de esas 3 preguntas, guardan esas variables ocultas en 3 sobres cerrados para cada partícula. La pregunta es, ¿qué estrategias deberían tomar estas astutas partículas para hacerle creer a la gente que obedecen la mecánica cuántica? Recuerda que la mecánica cuántica predijo una tasa de desacuerdo del 25% y estas partículas buscan ajustarse a eso. Cuando les planteen diferentes preguntas, sus respuestas tienen que discrepar el 25% de las veces. Entonces, ¿cuál es la mejor estrategia? Bueno, en realidad solo hay 2 cosas que pueden hacer. La primera estrategia es esta. El electrón responde igual para todos sus ejes y el positrón responde de manera opuesta. Digamos que el electrón responde con el menos y el positrón con el más. Pero esta es una terrible idea, porque para cualquier par de ejes distintos que los experimentadores elijan, la tasa de desacuerdo siempre es del 100%. Esto se aleja mucho del 25%, así que esta estrategia no sirve. Solo hay una estrategia más que las partículas podrían usar. En lugar de que el electrón haga exactamente lo mismo para los 3 ejes, hace lo mismo en 2 de sus ejes y algo distinto en el último. Por ejemplo, digamos que hace esto. Y luego el positrón hace lo opuesto. Este es solo un ejemplo, pero resulta que para todas las estrategias posibles como esta, la tasa de desacuerdo será la misma. Imaginemos primero que el experimentador que está midiendo el electrón lo mide en el eje de 120 grados y la respuesta es un menos. Eligen esta opción en 1/3 de los casos. Y ahora para calcular la tasa de desacuerdo, tenemos que ver qué ocurre cuando el experimentador que mide el positrón lo mide en un eje diferente a este. Uno de estos 2. Pero en cualquiera de estos casos, el positrón también responde con un menos y así las 2 respuestas coinciden. Entonces las respuestas no tienen desacuerdo. Así podemos multiplicar esto por 0. Pero 2 de cada 3 veces el experimentador que mide el electrón lo va a medir en uno de los otros 2 ejes. Digamos este. El experimentador que mide el positrón va a medirlo en uno de estos 2 ejes. Pero puedes ver que solo eligen un eje que no coincide la mitad del tiempo. Esto es 1/3, que es aproximadamente igual al 33%, un número diferente al cuántico. Cuando interrogan a nuestras astutas partículas locales, sus respuestas a diferentes preguntas coinciden más de lo debido. Simplemente no pueden falsificar los resultados de la mecánica cuántica de Copenhague. La prueba de Bell demostró que las teorías locales y no locales predicen distintas probabilidades de desacuerdo cuando los experimentadores miden ejes diferentes. La mecánica cuántica no local predice desacuerdo solo el 25% de las veces. Las variables locales ocultas predicen desacuerdo al menos el 33% de las veces. Para averiguar si realmente existe una teoría de variables locales ocultas, solo hay que hacer el experimento. Ok, bienvenida al Institut d'Optique. Fue aquí donde hace 40 años Alan Aspect realizó sus experimentos sobre las medidas de las desigualdades de Bell. Estas son fotografías originales de su experimento, que en esa época era mucho más difícil de hacer. Fue un verdadero tour de force experimental. ¿Este es uno de los equipos originales de esa época? Sí, este es uno de los polarizadores. Ahora son así. Ahora, solo esta pequeña placa de pruebas. Esta es la fuente principal. Este rayo se dirige hacia este elemento que es el elemento clave del dispositivo. Es un par de cristales que produce pares de fotones entrelazados. Vamos a producir un par de protones entrelazados y los 2 se van a propagar por estos 2 brazos que están separados. Aquí están los 2 brazos de detección y podemos girar la palanca de media onda para cambiar la orientación de la base de medición. El experimento que hicimos con la luz fue un poco distinto al que describimos antes con electrones y protones.
así que voy a explicar cómo se corresponden. Este es un pequeño diagrama del experimento con el fotón. Primero está este elemento que genera el par de partículas entrelazadas. Aquí están. Luego, estas partículas se van por los diferentes brazos del experimento. En nuestro experimento anterior podíamos decidir la dirección en la que íbamos a medir las partículas al rotar la máquina de Stern-Gerlach. Y este experimento es bastante similar. Tenemos estos dos polarizadores que podemos girar de manera independiente. Y eso va a decidir en qué dirección se miden las partículas. Este experimento con luz es totalmente equivalente al experimento de Bell. Bell esperaba que los experimentos puedan confirmar las predicciones de la mecánica cuántica y la existencia de la no localidad en la naturaleza. Antes de terminar la primera prueba, John Bell dijo, en vista del éxito general de la mecánica cuántica, me resulta difícil dudar del resultado de tales experimentos. No esperarías que la física cuántica esté mal porque ¿quién se opondría a ella? Tendrías que estar loco. Recuerda que los dos resultados del teorema de Bell dependen de la frecuencia con que los resultados de la medición de dos ejes distintos discrepen entre sí. Así se mide la probabilidad de desacuerdo. Primero vamos a iniciar con ambas mediciones en la misma dirección. Esperamos que éstas siempre discrepen entre sí porque tienen espines opuestos. Vamos a crear muchas partículas entrelazadas y averiguar cuántas de ellas están en desacuerdo entre sí por segundo. Esto nos dará una medida del número total de partículas que llegan por segundo. Y es que este dispositivo está generando muchísimas partículas entrelazadas. Y solo necesitamos saber cuántas llegan a la vez. Luego, rotamos uno de los ejes. Y ahora medimos el número de pares que no coinciden por segundo. Y al dividir estos dos, obtendremos la tasa de desacuerdo. Y recuerda, la mecánica cuántica predice que la tasa de desacuerdo va a ser solo de 1/4, mientras que con las variables locales ocultas se espera que este número sea 1/3. Comencé con 2000, ¿verdad? Y ahora tengo 500. Sí, es casi perfecto. Eso funciona ¡Guau! bastante bien. Repetimos el experimento y el número que obtuvimos coincidió bastante con la mecánica cuántica. Pero este es uno de los experimentos peor comprendidos de toda la física. En todos esos libros de texto y artículos de física dice que lo que el teorema de Bell prueba es que descarta las variables locales ocultas o el realismo local. John Bell Claro. dijo que eso era un error. Dijo que era muy sorprendente cuánta gente cometía ese error. Siempre me confunde la conclusión del teorema de Bell. Sí. Porque mucha gente dice que descarta las variables ocultas o que todo debe ser no local Sí. o etcétera. Pero, Sí. ¿tú qué opinas? Sí, creo que es súper confuso. Cuando aprendí el teorema, me dijeron que descartaba las variables ocultas. He oído que también argumentan que refuta la localidad o el realismo. Si dices, ok, dice que hay que renunciar al realismo local. Y eso implica que tienes que elegir entre renunciar a la localidad o renunciar al realismo. Si renuncias al realismo, ¿realismo de qué? Digo, necesito que me lo digas. Según la mayoría de las definiciones de ese término, también estarías renunciando a la localidad. Entonces, ¿con qué te quedas? Es que yo no... Sí, es un gran malentendido que aparece en casi todos los libros sobre el tema. Entonces, ¿qué es lo que prueba este teorema? Esta es la lógica. Primero asume la localidad de las partículas entrelazadas. Según el argumento de EPR, la única forma de coordinar sus resultados es con variables locales ocultas. Luego, la prueba de Bell demuestra que las variables locales ocultas predicen un resultado experimental erróneo. Por lo tanto, suponer la localidad debe haber sido un error. Debemos apelar a cosas como acciones que viajan más rápido que la luz de un lugar a otro. El artículo de EPR también mostró que la interpretación de Copenhague es no local. Por eso Einstein pensó que debía haber una manera alternativa de describir el experimento que fuera local. Pero el teorema de Bell niega esto. Cualquier teoría que describa correctamente este experimento debe ser no local. Pero yo aún no aseguraría que eso significa que Einstein estaba equivocado.
¿no? Porque yo creo que esto demuestra que Einstein estaba en lo correcto al preocuparse por este tema. A menudo se dice que el problema de Einstein era que simplemente no podía aceptar la mecánica cuántica. Pero gracias a que se negó a quedarse callado y calcular, descubrió los dos aspectos más importantes de la mecánica cuántica: entrelazamiento y no localidad. El centro del debate entre Einstein y Bohr era si realmente había un problema, si realmente había algo por lo que preocuparse. Y la mayor preocupación que Einstein puso en la mesa desde el principio fue sobre la localidad. Pero lo que Bell mostró fue, todo eso que tenía preocupado a Einstein sobre la localidad tenía toda la razón para estarlo. Aquí hay un problema. Si estas partículas en realidad actúan de manera no local, esto provocaría paradojas, ¿cierto? Bueno, sí, pero la paradoja parece ser bastante moderada. Imagina que tu amiga y tú están midiendo un par de partículas entrelazadas. Supongamos que un observador debe medir el tuyo primero y luego a tu amiga medir el suyo. Ese observador piensa que tú colapsas el estado general de ambas partículas y que tu amiga solo descubre el resultado cuando mide. Pero otro observador va a ver la situación al revés. Primero la ve a ella midiendo y luego a ti. Para él, su medición fue la que causó el colapso, no la tuya. Pero ¿quién tiene razón? ¿Qué medición causó el colapso y cuál fue el efecto? Parece depender de tu sistema de referencia. Esta paradoja es preocupante, pero no es tan grave como las paradojas al superar la velocidad de la luz. En relatividad, si puedes comunicarte más rápido que la luz, puedes aprovechar las discrepancias entre los observadores sobre el tiempo. Si tu amiga que está en una nave espacial te manda un mensaje instantáneo y tú le mandas otro, en algunos sistemas de referencia tu mensaje puede llegar antes de que ella mande el primero. Si tu mensaje dice no mandes tu mensaje original y ella no lo hace, te encuentras ante una paradoja. ¿Qué te llevó a enviar ese mensaje si ella nunca te mandó nada primero? La mecánica cuántica elude estas paradojas mediante una restricción fundamental. Los resultados son aleatorios, así que no puedes enviar mensajes más rápido que la luz. Cuando mides tu partícula, obtienes un más o un menos completamente al azar. Cuando tu amiga mide su partícula, también obtiene un resultado aleatorio. Los resultados van a estar correlacionados, pero seguirán siendo totalmente al azar, así que no hay forma de enviar un mensaje más rápido que la luz de esta manera. Eso es lo que nos impide enviar mensajes al pasado usando la mecánica cuántica. Entonces, la mecánica cuántica es no local, pero no conduce a las paradojas catastróficas que podrías esperar de la relatividad. Pero no es cómoda esta tregua. La mecánica cuántica podrá no romper las leyes de la relatividad, pero ciertamente viola su espíritu. Y la no localidad no es el único problema de la mecánica cuántica. La interpretación de Copenhague aún no explica qué hace realmente un electrón y por qué actúa de manera tan distinta cuando se mide. A pesar de esto, muchos físicos vieron en el teorema de Bell la confirmación de la validez de la interpretación de Copenhague. El propio Bell lo negó. Pasó el resto de su vida defendiendo interpretaciones alternativas de la mecánica cuántica, incluida la interpretación de variables ocultas llamada teoría de la onda piloto o mecánica bohmiana. El teorema de Bell no descarta esta interpretación porque la teoría de la onda piloto es no local como en la interpretación de Copenhague. Fue el teorema de Bell y su incansable trabajo posterior lo que le devolvió el prestigio al estudio del significado de la mecánica cuántica. Mostró que incluso la filosofía de sillón y los experimentos mentales pueden tener consecuencias reales en la física. Tenemos que enseñar física cuántica de otra manera y enseñar el teorema de Bell de otra forma. A menudo enseñamos el teorema de Bell a los estudiantes de física y se les dice que descarta las variables ocultas locales. Eso no es cierto. El teorema de Bell dice que la física cuántica tiene tensión muy seria con la relatividad sobre el tema de la localidad. John Bell falleció repentinamente a los 62 años. Él no lo supo, pero había sido nominado para el premio Nobel un año antes. En una charla que dio en Ginebra en enero del 90, dijo: creo que están atrapados con la no localidad. No conozco ninguna idea de localidad que funcione con la mecánica cuántica. Eso fue 8 meses antes de morir. Prácticamente lo último que dijo del tema. Y eso es todo. Realmente hay influencias más veloces que la luz en el universo. El teorema de Bell lo prueba. Pero quizás sí hay una salida. Existe otra forma de interpretar la mecánica cuántica aún más rara que la interpretación de Copenhague. Imagina de nuevo el experimento mental de EPR.
Podemos pensar en el estado entrelazado como una superposición en la que el electrón está arriba y el positrón abajo, o el electrón abajo y el positrón arriba. En la interpretación de Copenhague, cuando mides una partícula y obtienes un solo resultado, digamos más, la otra parte de la superposición colapsa. Pero en nuestros ejemplos vimos que el colapso al medir parece ser el origen de la no localidad. Entonces, ¿por qué no eliminamos el colapso por completo? Esto propone la interpretación de los muchos mundos de la mecánica cuántica. Al medir una partícula, en lugar de colapsarla sobre un único resultado, ambos resultados ocurren y hay dos versiones paralelas de ti que ven cada resultado. Te has entrelazado con tu partícula porque tu estado depende de lo que hace la partícula. Suena extraño, pero hay un beneficio enorme en esta interpretación. Cuando tu amiga va a medir su electrón, tu positrón no necesita correr a decirle al electrón el resultado. Existen dos versiones del electrón y cada una contiene la respuesta correcta para cada versión de tu amiga. No hubo necesidad de comunicarse más rápido que la luz para explicar el experimento de EPR. Pero ¿cómo es posible? ¿El teorema de Bell no probaba que dos partículas deben comunicarse más rápido que la luz? En la prueba de Bell asumimos que todas las mediciones tienen solo un resultado, pero esa suposición no es verdadera con los muchos mundos. Eso significa que en rigor esa prueba no se aplica en el escenario de los muchos mundos. ¿Los muchos mundos es local? En cierto modo no, porque como en la cuántica de Copenhague, los pares entrelazados pueden estar separados por una gran distancia y aún compartir su estado. Sin embargo, es local, a diferencia de Copenhague en el sentido de que estas partículas entrelazadas distantes no se influyen entre sí más rápido que la luz. Los muchos mundos respeta el límite de velocidad universal de Einstein, pero ¿vale la pena aceptar que hay muchas versiones tuyas en universos paralelos solo para recuperar la localidad? La localidad no es la única razón de la popularidad de la interpretación de los muchos mundos. Me gusta la interpretación de los muchos mundos porque la de Copenhague no me convence. Y cuando comienzas a explicar qué sucede con la medición, es como, ¿qué es una medición cuando tienes este sistema cuántico y hay algún otro sistema que es mucho más grande, ¿no? Aún así, siempre se siente un poco arbitrario, mientras que el argumento de que cada vez que dos partículas cuánticas interactúan, sus funciones de onda básicamente se combinan y se entrelazan. Siento que es más consistente. Sí, creo que es así. ¿Cuáles crees que son los problemas de los muchos mundos? Creo que el mayor problema es la dificultad para la gente de lidiar con la infinitud que eso conlleva. Seguro. Pero no sé si eso es necesariamente un argumento en contra. Solo porque sea difícil de imaginar no significa que no esté pasando. Si los muchos mundos es correcto, eso cambia todo. El conflicto entre la mecánica cuántica y la relatividad desaparece. Los físicos han luchado por décadas para unir la mecánica cuántica con la relatividad general y construir una teoría de la gravedad cuántica. Y tal vez hemos fallado porque intentamos unir la relatividad con una teoría no local. Pero si la mecánica cuántica al final resulta ser local, el sueño de Einstein de una descripción local de la realidad tal vez no haya muerto después de todo.